Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica PM, lunes 9 de enero, cargado de informaciones. Y vamos a partir revisando el avance que ha tenido la canasta básica, porque aunque todavía no conocemos la cifra oficial y a pesar de que el IPC tuvo una moderación, ya hay algunas estimaciones que indican que esta podría cerrar 2022 por sobre los 64.000 pesos. ¿En qué alimentos particularmente se ha visto reflejado esto? Todos los detalles los tiene María Luisa Carrión en su informe. Porque antes podíamos comer carne 3 veces, 4 veces a la semana, ahora no. Aparte ahora tú ya no estás buscando calidad, tú estás buscando economía. Ha bajado, a lo mejor hoy día bajan 100 pesos y ya mañana suben 300. Más de 15.000 pesos, 12.000 pesos no gastaba de los supermercados y ahora hubiese. Y así pasamos todo 2022. La canasta básica de alimentos fue subiendo su valor mes a mes, sufriendo con la calculadora. Comenzó el año en poco menos de 51.000 pesos y en el último reporte oficial superó los 63.000. No hay alimento del que no hayamos hablado en todo este tiempo. ¿Y este palo churrasco? Sí, y vendo a mis clientes para que se preparen para el almuerzo. Y si antes Claudia compraba unos 5 kilos de tomate, ahora lleva poco menos de 3. Tiene un local de comida en Pedro Aguirre Cerda y lo que antes era una rutina semanal, ahora cambió de esquema. Ahora estoy viniendo todos los días, así como se va juntando las monedas, voy viniendo todos los días. Es que ya no se puede, nos cuenta, comprar en grandes cantidades. Llevó tomate, limón y palta y en eso se le fue el presupuesto. Una estimación de Clapes de la Universidad Católica señaló que la canasta básica de alimentos terminó 2022 costando más de 64.000 pesos, con un aumento mensual de al menos un 0,8% con respecto a noviembre. Un incremento sí, pero un poco más moderado que los meses anteriores. ¿Qué factores influyeron? La apreciación del peso con respecto al dólar y también la disminución de los precios internacionales, como por ejemplo los fertilizantes. De esta forma, productos como por ejemplo la zanahoria, el tomate, el huevo, el zapallo, entre otros, disminuyeron su precio con respecto al mes de noviembre. Lo que más bajó de precio fue la zanahoria con más de un 14% y ya es posible encontrarlas a menos de 1.000 pesos el kilo. Le siguen el tomate, el huevo y el zapallo. En el caso de este clásico veraniego es más económico en ferias libres que en supermercados, donde pueden superar los 1.700 pesos el kilo. Está entre 1.000, 1.100, 1.100. Ahí de ahí no ni sube ni baja. ¿Y la venta? Regular nomás. El precio del tomate, oiga, es difícil que baje en estos momentos porque hay poco tomate bueno, hay harto tomate, sí, pero tomate julero, blando que no aguanta un par de días, una cosa así, no aguanta más. Al otro lado de la moneda están el limón, la manzana y el choclo congelado. El limón subió casi un 25% y más atrás quedó la manzana con más de un 17%. Partamos por este cítrico. Inestable, sube, baja, sí. Inestable. Ya tendría que subirlo porque ya está subiendo mucho, a 1.200, pero ya yo creo como a 1.500, 1.800 va a estar. Y las manzanas no solo subieron de precio entre noviembre y diciembre, también al compararlas con el verano pasado. Así en 2022 era posible encontrarlas incluso a menos de 1.000 pesos, algo que por ahora es poco posible. En marzo toda la fruta de invierno ya atiende a bajar ya. Pero es fuerte ahora el melón, la sandía y el durazno. Es que esa siempre ha sido la recomendación, comprar frutas y verduras de la estación. Clapes UC también estimó que el aumento acumulado de la canasta básica en un año bordeará o incluso superará el 28%, muy por sobre al del IPC general. Todos hemos sufrido en nuestro bolsillo, en nuestra economía familiar, el alza en el costo de los alimentos durante 2022. Pero ¿cómo vendría este año, 2023? Se espera que los precios en general puedan normalizarse e ir disminuyendo. El IPC sin duda que subirá todos los meses, pero subirá de una manera más gradual. Por lo tanto, en el 2023 debería haber una moderación en el alza de los precios, producto de que también tenemos un tipo de cambio que está más apreciado y el precio de los alimentos está también disminuyendo a nivel internacional. Esto último si no pasa nada en el mundo que afecte la cadena logística de distribución y la demanda. Los precios comenzarían a dar un respiro y no solo se habla de alzas cada vez más moderadas. Algunos van más allá y pronostican que incluso ciertos alimentos podrían bajar de precio.
Bien, y este lunes se conoció un nuevo informe de la Cámara Nacional de Comercio que viene un poco a confirmar esta serie de datos que dan cuenta de la desaceleración de la economía. El informe muestra que durante la semana de Navidad hubo una caída en términos reales de 9,5% total y de 10,1% sin considerar los supermercados. Esto, ojo, incluso considerando que en 2022 la semana de Navidad se vio favorecida respecto de 2021 porque el 25 cayó día domingo, así que significó entonces un día más de compra previo a la Navidad porque, como ya les decíamos, en 2021 el 25 cayó sábado. Es decir, este año fue una semana con 6 días de compras pre-Navidad, mientras que el año pasado fueron 5. Así, las semanas del mes de diciembre promedian una baja nominal de 3,5% y una caída de 9,8% nuevamente sin considerar los supermercados. En términos reales, la caída sería de 16,3% y de 22,6% sin los supermercados. Desde la Cámara Nacional de Comercio entregaron más detalles sobre estos resultados. Las ventas de retail cayeron en promedio un 16,3% durante las semanas de diciembre. Los resultados están bastante en línea con las bajas que hemos visto durante todo el segundo semestre del año pasado. Y también se puede ver que la caída es un poco más pronunciada en lo que son las tiendas no especializadas. Los resultados también dan cuenta de una Navidad que fue más austera, sobre todo si nos comparamos con los históricos resultados del 2021. Bien, hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones, espérenos. Bien, y estamos de vuelta para conversar sobre el dólar, que ha tenido un inicio de año a la baja. Esta jornada también volvió a cerrar con un precio de 835 y para eso vamos a tomar contacto con Renato Campos. Él es analista jefe de Admiral Markets. Renato, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias a ti por el contacto también. Un gusto estar acá. Partamos entonces dilucidando qué está pasando con el billete verde que ha tenido este año, este partir de año, ¿cierto? Este inicio bajista, podríamos decir, y que hoy día nuevamente cierra la baja. Bien, mira, existen diversas condiciones macroeconómicas, tanto a nivel internacional como locales, que han permitido que el peso chileno logre recuperar terreno frente a un dólar que durante los últimos 24 meses se había presentado como el gran vencedor finalmente de los mercados. Entendiendo finalmente que la política monetaria de Estados Unidos el año recién pasado se mantenía de manera restrictiva, que podría seguir siéndolo durante los próximos meses también. La diferencia existía particularmente en que la baja competencia del resto de las economías a nivel mundial permitían en definitiva que el dólar siguiera siendo el gran protagonista y el gran vencedor y el protagonista finalmente de las carteras de los inversionistas. Hoy, cuando tenemos una economía china que a partir del día de ayer, 8 de enero, comienza su reapertura, pronostica finalmente una reactivación económica a nivel mundial a partir de la segunda economía del mundo, lo que produce finalmente también una apreciación de los commodities y mayores expectativas finalmente en el corto y mediano plazo, que por supuesto estaremos viendo si es que estas se calzan o logran ser cansadas en el largo plazo para poder permitir finalmente una reactivación económica a nivel mundial. Bien, tenemos entonces por un lado las expectativas por la decisión de la FED y por otra lo que ocurre con la economía china. Centrémonos primero entonces en la economía estadounidense. Ahí de hecho hay algunos análisis que prevén que la Reserva Federal pueda seguir subiendo la tasa al menos en 4 oportunidades durante este 2023, pero con alzas que son mucho más moderadas. ¿Cuánto podría incidir eso y cuánto más podríamos seguir viendo que baje el dólar? Bien, los pronósticos en cuanto a las futuras alzas de tasas de la Reserva Federal, como bien hemos comentado, se mantienen de manera restrictiva, menos agresiva de lo que venían haciendo los últimos meses, sobre todo el último trimestre del año pasado, lo que permite entonces señalar que deberían andar en torno a subidas de 25 puntos básicos en cada una de ellas, lo que nos permite entonces señalar que la tasa de referencia de Estados Unidos podría finalizar el año 2023 entre un 5 o un 5,5% aproximadamente, lo que en definitiva debería luego de eso mostrar cierta neutralidad para darle cierto holgura a la economía que responda finalmente ante el proceso restrictivo histórico que lleva a cabo la FED y que luego probablemente, como se han señalado y algunos participantes del mercado señalan, la posibilidad también de tener una flexibilización monetaria para poder incentivar una economía que este año 2023 se espera que caiga en una recesión. Ahí es donde está la duda finalmente
si va a ser una recesión dura o va a ser una recesión, un aterrizaje suave, como se le denomina. Por tanto, los datos macroeconómicos próximos que vayamos conociendo, como por ejemplo este día jueves 12, el dato de inflación, el evento pasado del día viernes con el dato de empleo, el crecimiento para Estados Unidos, van a ser datos que van a estar entregando mayores nociones o mayor claridad en cuanto al comportamiento de la economía americana, y si es que finalmente el tipo de cambio podría seguir presentando un escenario negativo durante lo que resta este 2023 o el 2023 que tenemos por delante. El hecho que ya el tipo de cambio haya cotizado por debajo de los 870, 880, marca una pauta bajista interesante que obviamente no descartamos que pueda eventualmente recuperar valores por sobre dicho nivel, pero al minuto, ante las expectativas de tener también una moderación en los precios en la economía local, y que por supuesto si tenemos también un escenario de crecimiento en Chile que nos permita revisar un optimismo mayor, también entendiendo por supuesto el dinamismo de las economías afuera, podría esto señalar entonces un escenario más bien favorable para el peso chileno frente al dólar y que perdura a lo largo de gran parte de este año 2023. ¿Y ahí cuánta incidencia va a tener también la reapertura de la economía china? Porque sabemos que hubo modificaciones a sus políticas anti-COVID. Eso inevitablemente va a reabrir, ¿cierto?, su economía y por consecuencia le va a pegar favorablemente a nuestra economía. Hoy día veíamos que también el cobre estaba cerrando al alza. Mira, la evolución finalmente, sabemos que los mercados se mueven por expectativas en un porcentaje importante y ante estas señales, por supuesto, hay que ir con calma viendo, por supuesto, cómo evoluciona la economía asiática durante los primeros trimestres de este año. Sin duda que el hecho que ya la economía china reabra sus fronteras, que permita, por supuesto, volver al diálogo comercial, que permita mayor flexibilización, ya es un buen augurio para concentrarse en un escenario favorable para las materias primas en general. Lo hemos visto en el alza que experimentó el cobre, como tú bien señalabas, por sobre los $4 la libra, un avance de más de un 2%. En el caso de los petróleos también, un avance importante por sobre un 3% aproximadamente durante esta sesión. Se mantiene nuevamente un escenario que va a facilitar finalmente que las economías o los socios comerciales de China se permitan realizar un horizonte económico mucho mejor al que probablemente se estuvo estimando durante el tercer o cuarto trimestre del año 2022. Eso en cuanto a los factores externos, pero a nivel interno, el viernes cuando conocimos el dato de IPC, ahí también hubo una baja del dólar. Y ahí, Renato, quería preguntarte, ¿qué factores internos van a incidir más o menos para que siga entonces apreciándose el peso chileno? Particularmente, ya como hemos señalado o se venía señalando al cierre del año pasado, las expectativas por una moderación en los precios que fueron calzadas precisamente con el reporte de la semana pasada, nos permite finalmente señalar la posibilidad de tener una tranquilidad en cuanto al avance de los precios, una moderación que se puede obviamente normalizar durante los primeros meses de este 2023, pero también va a ser interesante el dinamismo que la economía logre. Por eso es que el hecho que la reapertura de China se permita ver como un sesgo favorable, también es un sesgo favorable para la economía en cuanto a su dinamismo. Y ahí es donde el evento o las expectativas que se puedan ir calzando a partir de esto van a ser interesantes. Por ejemplo, hoy esta tarde, en la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, va a ser interesante cuáles van a ser las modificaciones en cuanto a las expectativas, qué es lo que se puede esperar finalmente, cuál va a ser el ritmo, la neutralidad que pueda adoptar el Banco Central local, y cuánto tiempo finalmente va a dejar pasar hasta volver a estimular la economía a través de recortes de la tasa de interés que puedan ser dentro de pronto. Se pronostica que puedan estar comenzando al término del primer trimestre, inicios del segundo trimestre de este año, y eso va a ser el puntapié inicial como para ver cierto sesgo mucho más favorable para el peso chileno y, como bien señalamos anteriormente, la posibilidad de que este mantenga finalmente un tono negativo, en un tono más bien lateral, en vías de negativo en el tipo de cambio durante este año. Renato, nos queda muy poquito tiempo, pero antes de cerrar quería preguntarte, es una buena noticia con esta baja, ¿cierto?, del dólar, pero de todos modos no vamos a bajar de los 800 pesos, o sea, estamos por sobre ese límite. Nuestro pronóstico por el minuto es que no descartamos que eventualmente el tipo de cambio pueda alcanzar valores en torno a los 810, los 800 pesos por dólar, si es que los datos macroeconómicos, tanto internacionales como locales, se permiten apoyar finalmente este descenso. Por ahora, los fundamentos, la verdad que justifican la valorización del tipo de cambio al día de hoy, por lo cual deberíamos esperar cierta tranquilidad, cierta estabilidad en el precio en torno a los niveles actuales y dejar de ver un poco la volatilidad reinante que reinó finalmente durante el año recién pasado.
Tal vez sigamos viendo meses, jornadas, en donde la volatilidad sin duda va a ser protagonista, pero cada vez eso debería tender a declinar finalmente en el tiempo. Bien, Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, muchas gracias por todo este análisis del dólar. Gracias, Belén, a ti, que tenga una excelente tarde o tarde-noche. Nos vemos. Cambiamos de tema para contarles que 2022 ha sido un año récord en varias cosas, pero ahora particularmente vamos a hablar de las energías renovables. Se esperan buenos pronósticos para 2023 y de todo eso nos va a contar Natalia Muñoz en su informe. El agua, la radiación solar o los vientos. Energía 100% renovable que en 2022 alcanzaron un récord en nuestro país. 1/3 de todo el consumo eléctrico que utilizamos ese año provino de este tipo de fuentes. Hasta ahora son 155 nuevos proyectos de estas características presentes en Chile, los que tienen un enorme desafío para 2023. Creo que existe un diagnóstico bastante claro respecto a lo que las energías necesitan. La industria está disponible para hacer inversiones, así lo han demostrado. Son los pasos hacia una transición energética efectiva. Por eso se construyen 448 proyectos más, con el objetivo de sumar 6.000 megawatts a los 33.000 megawatts ya instalados en la red. Sin embargo, el país aún debe recorrer un largo camino para concretar la meta final, que contemos con el 80% de energías renovables para 2030 y registrar 0 emisiones al 2050. ¿Cómo lograrlo? Quitar 5.500 megawatts de centrales a carbón que operan hoy día en el sistema eléctrico. Para ello necesitamos construir 22.500 megawatts de centrales renovables. Lo que necesitamos es avanzar en señales regulatorias que nos permitan seguir avanzando. Especialistas concuerdan que una de las urgencias radica en la actualización de la ley de almacenamiento que permite guardar energía, la de vertimiento, que es cuando esta energía se pierde, y mejorar la transmisión, que es cómo se transporta la energía. Otro desafío está en garantizar una salud financiera a las plantas y empresas que apuestan por la generación de energías renovables no convencionales y cómo el sistema eléctrico puede asegurar su efectiva transmisión a lo largo y ancho del país. Vemos con alguna frustración y preocupación cómo algunas de nuestras medidas, que principalmente apuntaban a que más energía renovable se incorporara en el corto plazo sin afectaciones de vertimientos, cómo esas medidas lamentablemente no fueron incorporadas. Sobre la transmisión, yo comparto la preocupación de algunos gremios. Todos quisiéramos que la infraestructura de transmisión ya estuviera operando, pero lamentablemente esto es un retraso que obedece a decisiones que se adoptaron en gobiernos anteriores. Se propone además un impuesto a las emisiones dentro de la reforma tributaria, esto bajo el objetivo de ir cerrando más centrales a carbón. En 2022 fue el turno de 4 por un total de 702 megawatts, equivalentes al 15% de la capacidad instalada a carbón existente. Una de ellas fue Ventanas 1, la cual volvió a ser noticia por intoxicaciones por dióxido de azufre en la zona de Quintero y Puchuncaví. Habría un beneficio para la salud en la medida en que estas empresas sucias serían reemplazadas. Existen muchos desafíos. Yo creo que hoy día no hay un ordenamiento territorial con participación ciudadana. Relación con las comunidades, revisión de la legislación energética y el inicio de la producción de hidrógeno verde, la que ya contempla el proyecto Oruoni ubicado en Punta Arenas, la primera planta de este tipo en América Latina y que busca ser un referente a nivel mundial. Es la energía del futuro que se estima podría tener un incremento de 33 veces para 2050. Esfuerzos en un 2023 catalogado como el año clave para efectivamente lograr alcanzar la meta de carbono neutralidad de este importante polo de desarrollo en Chile. Con esas informaciones termina esta edición de Agenda Económica. Quédese con nosotros, ya viene CNN Prime. Nos vemos.